Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en otro vídeo de Webpasión. No me vais a ver así el careto todo el vídeo, no os preocupéis. Vamos a hacer una review del M9702, también conocido popularmente como Chinopo. ¿Visteis la review el otro día? No se va a hacer aquí detrás mía. Como podéis ver, esta es la tele que tengo ahora mismo. La veis aquí. Es un monitor de 21 pulgadas, así que bueno, es imposible hacer aquí una review. Estoy esperando la C9, me han comentado, seguramente que la tendré antes de que finalice el mes, ¿vale? Es probable que para el 26-27 la tenga ya en casa y podréis ver el unboxing y después, por supuesto, la review, calibración, settings, etc. Y mi C8, que siempre fue una tele que funcionó perfectamente, no tenía ningún problema de macrobloques que se iluminaban ni nada por el estilo, era un pedazo de tele acojonante. La vendí para comprar la Philips 803, que a su vez es la que he vendido para comprarme ahora la C9. Pues bien, el comprador de esa C8 le llamé ayer por teléfono, anteayer por teléfono y por WhatsApp, si le importaría que hiciéramos la review de este reproductor en su casa. Y muy amablemente nos lo ha cedido, nos ha cedido su salón, su C8, el equipo con un Denon, si no recuerdo mal, es el 2500H y un sistema de instalación de altavoces Dolby Atmos. Así que el receptor nos marcará Atmos cuando le demos contenido que tenga ese codec, ¿vale? Nada, sin más, vamos con el coche hasta su casa y espero que os guste la review, que es bastante larga y bastante completa. Un saludo. Vamos con ello. Me quito de en medio, así veis mejor. Yo creo que está bastante bien enfocada. Vale, aquí tenemos un Denon, que está conectado directamente todo a través de él, por comodidad, más que nada, pero que sepáis que se puede conectar por el HDMI de audio al receptor y el de vídeo directo a la tele, si lo queréis así, o por ejemplo porque vuestro receptor no tiene HDMI 2.0, ¿vale? El Oppo lo tengo encendido, aquí tenéis el mando del que os hablaba ayer. Voy a echar un poquitín más para adelante esto, ¿vale? Manteniendo el encuadre si consigo. Ahí. Como os decía, este mando no es el que vosotros recibiréis, dado que este es el chino, no sé por qué me lo han dado así, pero el original viene en inglés, ¿vale? De la versión 2. Vale, sin más problema ya, sin más rollo, vamos a ir al HDMI correspondiente y aquí lo tenemos. Vale, el primer encendido que vais a ver, lo vais a ver así, es decir, en inglés. Ya supongo que el vendedor, al saber que somos de España, que es compradores internacionales, lo pone en inglés. Lo voy a dejar todo con el mando. Tiene muy buena cobertura. Tengo el reproductor está aquí abajo, escondido, mirando hacia la pared y sin problema. Y nos vamos a ir primero a Setup para hacer la configuración rápida. Autoplay Mode, pues sirve si tenéis una lista de, yo qué sé, 15 archivos MKV, ponéis el primero y automáticamente seguirá reproduciendo cuando termine, ¿vale? Empezará el segundo, tercero, sin tener que darle vosotros. Este capless, sinceramente, no sé para qué es. AutoResum es para cuando habéis quitado una película o un archivo de audio en mitad de, por ejemplo, en mitad de la reproducción, os guarda el punto de donde estabais. Language, no hace falta que lo explique. Aquí es donde vamos a cambiarlo. Como veis, ya me ha cambiado toda la interfaz en español. Se mueve muy rápido, ¿eh? Yo tuve el Oppo 203 original y juraría, no sé si es su gestión, pero juraría, estoy casi seguro, que... esto lo voy a poner en auto, que son subtítulos. Sí. Juraría que era más lento, ¿eh? O sea, no sé si es que es su gestión, pero yo creo que este reproductor se mueve un poquito más rápido. Está con la fuente original, tengo otra de 12 voltios, 12 amperios, ¿vale? Que es la que voy a usar, de mucha mejor calidad, que pesa como 50 veces más, pero no la he traído.
Bueno, el desplazar subtítulo para moverlo hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Para posicionarlo donde queráis. Y lo mismo para todo lo que es menús, información, etcétera, ¿vale? Podemos posicionarlo por defecto en 0 o donde nos guste. Este modo OSD, pues cuánta información queréis que salga. Normal, mínimo, restante, el tiempo restante, etcétera. Aunque aquí pone OSD, no sé si se refiere al menú, cuando le damos al botón de información del mando, o bien cuando o se refiere a la pequeña pantalla que trae el original, ¿vale? Que aquí, lógicamente, no lo veremos. Marca de ángulo, no sé qué es, pero estoy desactivado. El salvapantallas, os aconsejaría dejarlo en activado, sobre todo si tenéis una pantalla OLED, al cabo de X tiempo sin actividad se activa. Y el control parental, pues para ponerle un pin de seguridad para ciertos contenidos que no queráis que vea nadie, salvo vosotros. Vale, vamos con lo interesante. Empezamos con la configuración de vídeo. Aquí esto es el ajuste fino, por así decirlo, del Oppo, ¿vale? Aquí tenéis reductor de ruido, nitidez, saturación, matiz, contraste y brillo. Todo lo que son manipulación de imagen, de colometría y de gamma yo no la tocaría, lo haría todo a través de la tele. Y nitidez sí que he escuchado que el Oppo tiene un excelente control de máscara de enfoque y lo podéis poner un puntito si os gusta. No aconsejaría subirlo más de uno. Nosotros vamos a darle un punto para ver qué tal funciona, ¿vale? Pero lo adecuado es dejarlo en 0, ¿de acuerdo? Es el control por defecto que no añade ni quita nada. Vamos con configuración HDR, muy importante. Aquí podemos establecer auto, significa que mandará el vídeo en el... me saldrá. En el rango correcto. Si ponemos una película en Blu-ray, por ejemplo, pues lo mandará en SDR. Si mandamos HDR, lo mandará en HDR. Si mandamos Dolby Vision, lo mandará en Dolby Vision, etc. Forzado es un simulador de SDR a HDR, ¿vale? Desactivado significa, estas dos opciones significa que nos convertirá, hará lo contrario que el forzado. Nos convertirá cualquier contenido en contenido SDR. Y a la vez podemos elegir el espacio de color 709 o el 2020. Esta última opción es una de las más demandadas para la gente que tiene proyectores, ya que no tienen suficientes nits para que el HDR sea una experiencia agradable. Y esta opción lo que hace es quitarle el HDR, convertirlo en SDR, pero mantiene la resolución 4K y mantiene el espacio extendido de color BT2020, así que es muy interesante. Sin metadatos, esta no la activéis porque, como bien sabéis, los metadatos HDR están incrustados en la pista, ¿vale? Es una pequeña información que, como veréis en el artículo de Opasión, tiene dos indicadores, dos indicadores, uno Max FAL y otro Max CL. El primero indica el punto más brillante y el segundo la escena más brillante de toda la película. Y en función de eso, la tele hará un tone mapping más o menos agresivo. Si nosotros quitamos esos metadatos, la tele solo tendrá un indicador, que es el masterizado. Si la película está masterizada a 4000 nits, entenderá que el pico más brillante de luz de toda la peli es 4000 nits. Entonces hará un tone mapping muy agresivo. Esta opción no la activéis, ¿de acuerdo? A no ser que sepáis que la queréis activar para cualquier cosa. Y Dolby Vision es muy interesante, no para activarlo siempre, sino que... A ver, un segundito. Sino que, como estamos en el apartado HDR, significa que cualquier formato HDR que nosotros le pongamos nos lo convertirá a Dolby Vision, tanto al HDR10 normal como también el HDR10 Plus. Aunque tengo que deciros que el HDR10 Plus solo funciona esta conversión hacia Dolby Vision si reproducimos un Full Ultra HD. Si lo reproducimos a través de un MKV no funciona, ¿vale? Y también HLG, ¿vale? HLG también lo convierte a Dolby Vision. Esta opción es muy interesante y luego jugaremos con ella en el apartado de vídeo, que es la segunda parte del vídeo. Luminancia objetivo, esta es solo para, como abajo lo explica, cuando convertimos de HDR a SDR, ¿vale? ¿Cuál es el límite de nits que queremos establecer nosotros que tenga como referencia la tele para esa conversión? Si tenemos, por ejemplo, un QLED o una LED con muchísimos nits, este valor se puede subir y si tenemos un proyector se tiene que bajar, ¿vale? Hay que jugar con eso. Como no vamos a utilizar la conversión porque es una tontería, os recomendaría dejarlo por defecto. Los dos modos que tiene, aquí lo explica, ¿vale? Más claro agua. Aquí lo que hace es un tone mapping mucho más agresivo. Esto es para convertir HDR a SDR, ¿de acuerdo? Baja el APL de la escena, es decir, el brillo general de la escena, y a la vez, al bajarlo, retiene más detalles, pero lógicamente la escena brilla menos. Y el modo 2 es exactamente lo contrario, ¿vale? Prioriza un poco más el brillo, pero se pierden algunos detalles. Insisto, esto es conversión de HDR a SDR. Si tenemos una tele que es compatible con todo, como esta, no vamos a activarlo ni vamos a utilizarlo. Y el procesamiento Dolby Vision,
Esto es para los tipos, sabéis que hay dos tipos de Dolby Vision, uno basado en hardware y otro basado en software, que es, no me acuerdo cómo se llamaba, si se llamaba MKP2, una cosa así, que sé que utiliza Sony, por ejemplo, en sus teles. Pues aquí sí sería recomendable, si tenéis una Sony, activar un modo u otro. Esto lo tengo que mirar porque no me acuerdo cuál es cuál, pero en la LG es el que va por hardware. En cualquier caso, si lo dejáis en auto, en principio el Oppo os lo detectará solo y cambiará solo, ¿vale? O sea que recomendado en automático. Vale, espero que no os haga muy pesado este vídeo, van a ser unos 15-20 minutos explicando, pero bueno, es la primera parte, así que ya lo bueno vendrá en la segunda. Resolución de salida, muy importante y muy interesante a la vez. ¿Qué hace esta opción? Si vamos a hacerlo con un ejemplo que es más sencillo para que lo entienda todo el mundo. Si nosotros ponemos contenido, tenemos un Blu-ray 1080, ¿vale? Un MKV 1080, un Remux de un Ultra HD en 4K, en MKV también, y un archivo de DVD. Si lo ponemos en auto, la... disculpad que estoy en el resfriado. Si lo ponemos así en automático, lo que hará el Oppo es escalarlo todo a 4K, él, y ya se lo mandará en 4K a la tele, ¿vale? Por lo tanto, escalará el Oppo. Si lo mandamos en personalizado, le podemos indicar qué resolución queremos que lo mande. Y si lo dejamos en fuente directa, lo mandará en la resolución original del vídeo, ¿vale? El archivo de DVD lo mandará en 576p, el de 1080 en 1080 y el 4K en 4K. Y será la tele que se encargue del escalado a 4K. Aquí hay debate sobre cuál escala mejor, si lo dejamos en auto el Oppo o si lo dejamos en fuente directa a la tele. Depende también del modelo de tele que tengáis y depende también de el ojo que tengáis, ¿vale? No, en principio no debería haber mucha diferencia, pero si tenéis, por ejemplo, una Sony de gama alta, ¿vale? Un procesador de imagen, cualquier cosa que sea importante en cuanto a procesador de imagen, quizá en fuente directa notéis que va un poquito mejor, ¿vale? Eso ya depende de vosotros. Nosotros lo vamos a dejar en automático. Y esta opción es, si marcamos en personalizado, me conmutará a 1080, ¿vale? Porque aquí está puesto en 1080, ¿vale? Esto es la resolución a la que queremos que saque el Oppo si lo ponemos en personalizado. Si yo voy aquí, veréis como ahora me pone 1080p, ¿vale? Pues como digo, el personalizado no tiene mucho sentido porque tenéis que estar cambiando cada vez la resolución en función del contenido, pero lo han puesto pues, por el que quiera probar. Espacio de color, lo mismo, podemos jugar con automático, automático seguro, que es el que, este es el que está dentro de la norma Ultra HD, ¿vale? Aquí nunca se va a salir del croma ni de la luma correctas. RGB para, bueno, para vídeo y para PC y los tres tipos de croma, el 444, el 422 y el 420. Vamos a dejarlo en auto nosotros para no alargarlo más, pero bueno, en principio este se podría utilizar siempre y cuando no sea 4K HDR, que ya sabéis que está limitado a 422 por el HDMI 2.0. Este también, y estos dos también cabrían sin ningún problema, ¿vale? Pero este solo funcionará en 8 bits. O también en HDR, pero hasta 24 Hz. A partir de ahí no. Así que lo vamos a dejar en automático, para no hacer más largo el vídeo ya. Profundidad de color, lo mismo. Auto 12, 10 o 8 bits. Vamos a dejar en automático, pero podéis poner 12 sin problemas, ¿vale? Bueno, el aspect ratio lo vamos a dejar en automático, configuración 3D para el que tenga, conversión a 24p, sabéis que los DVDs vienen acelerados un frame, van a 25 en vez de 24 frames, y eso puede provocar que notéis que los DVDs tienen la voz un poco más de pito, un poco más acelerado todo. Esta opción lo que hace es quitar esa aceleración y dejarlo en su cadencia original. No sé qué tal funciona, lo probaremos más adelante seguramente. Desentrelazado automático, detectará automáticamente el contenido para aplicar un desentrelazado u otro en función de si es un vídeo o una película, ¿vale? Se suele fijar siempre en los píxeles del centro, que es el método más adecuado para detectarlo. Vale, vamos a audio. Audio secundario. Esta opción mezcla el programa de audio secundario. No sé exactamente a qué se refiere, pero si viene desactivado lo dejamos aquí, ¿vale? Formato de audio HDMI. Aquí es importante, según han comentado en el libro oficial, ponerlo en bitstream, ¿vale? En automático lo que hace es, siempre que puede lo manda en bitstream y cuando no puede lo convierte en LPCM y lo manda así, ¿vale? Pero nosotros lo vamos a dejar en bitstream porque si lo dejáis en auto, los audios en True HD o en Atmos no suenan. Tenéis que cambiar primero la pista de audio Dolby Digital o DTS y luego volver a cambiar otra vez a True HD. Y puede dar algún que otro problema. Si lo dejáis siempre en bitstream, en principio no debe haber ningún problema, ¿vale? Salida SPDIF para la salida coaxial o óptica, lo mismo en bitstream. Y aquí tenemos el modo de DVD audio y el Super Audio CD, ¿vale? Que podéis dejarlo en multicanal o en estéreo.
Y la salida, igual, la salida de audio Super Audio CD lo podéis dejar en DSD, ¿vale? Si tenéis, como pone abajo, un formato que soporte, un reproductor que soporte DSD, PCM para que ya lo mande descodificado al amplificador y en automático que nos decida por nosotros. Y esta es la opción para sincronizar el lip sync entre el vídeo y el audio. Si notáis un retardo en los labios de los actores al hablar, aquí lo podéis ajustar. Vale, procesamiento de audio, tenéis aquí un montón de opciones, ¿vale? El volumen de salida, el volumen al encender y el volumen máximo. Esto no hace falta que lo explique. El control del rango dinámico, esto se aplica, el DRC que se llama, es para quitar esa diferencia que hay en las películas, sobre todo, entre explosiones, por ejemplo, y las voces de los actores. Sabéis que tenéis que subir mucho el audio para escuchar bien las voces y luego mete un petardazo de una explosión. Pues esta opción comprime el rango, por eso se llama compresión de rango dinámico, y al comprimirlo, pues todo suena más o menos parecido, pero pierde mucha chispa, mucha viveza el audio. Yo lo dejaría desactivado. El filtro de audio del DAC, esto no tengo ni idea, sinceramente, no voy a intentar aparentar saber de lo que no sé para qué es. Configuración de altavoz, para configurarlo en grande, la distancia y los decibelios, aunque esto es mucho mejor hacerlo a través del propio amplificador, yo no tocaría nada. La frecuencia de cruce lo mismo. Y el modo de simulación del DTS, lo mismo. Todas estas opciones es bastante mejor tocarlas desde el amplificador y aquí olvidaros, ¿vale? Vale, aquí entramos en un apartado interesante. Como podéis ver, a ver si... Como podéis ver, tengo aquí el último firmware 65, el que habilita HDR10 Plus. Actualizar firmware, no lo toquéis porque no es un OPO original, no va a funcionar, no va a pasar nada, en principio, pero mejor no arriesgar. Notificación de firmware nuevo, desactivado, lógicamente, no es un OPO original. Sensor IR, para activarlo delante o detrás. Nosotros solo tenemos un sensor delante, así que tiene que estar enfrente. El código, aquí podéis establecer diversos códigos en función del mando que tengáis, ¿vale? El ZEC está activado y el modo espera para la red, ¿vale? Ahorro energía, pues ahorrará un poquitín de energía. Luego tenemos aquí abajo un medidor de consumo en la pared y veremos cuánto consume el OPO reproduciendo, ¿vale? Lo tengo aquí ya enchufado, pero aquí dejarlo en espera porque si lo dejáis ahorro de energía puede perder la conectividad red y es un coñazo. Y el desconectado automático es pues lo mismo, que cuando detecta que lleva media hora o una hora sin que nadie toque el botón del mando o no hay movimiento en la pantalla, se apaga automáticamente. Y el temporizador para ponerlo que se apague al tiempo que nosotros queramos. Y aquí podemos elegir la fuente que queremos que entre automáticamente, la última fuente que nos deje del menú principal, que sabéis que pone vídeos, network, tal, pues la que queremos que aparezca en pantalla. Y aquí las especificaciones del HDMI de entrada, el HDMI in. Este reproductor no lleva HDMI in, por lo tanto esto no tiene ningún sentido, ¿vale? El brillo del panel frontal tampoco tiene ningún sentido porque no tiene. Y esto, texto a voz y almacenaje continuo, no sé muy bien a qué se refiere. Y restaurar valor de fábrica, que sí podéis utilizarlo sin problemas. Os lo dejará tal y como venía. No sé si en chino o en inglés, pero bueno. Aquí, si seguís este vídeo, podréis cambiar el idioma, como habéis visto. Y aquí tenéis el nombre del reproductor que aparece en la red que me ha cogido, Ethernet, lo he dejado en DHCP automático. Y poco más. Ya tenemos... Aquí tenéis el menú principal y los ajustes, ¿vale? Vamos a ver, no hay disco, música, fotos, películas, red, configuración, favoritos y volvemos. No hay nada más, ¿vale? Es un reproductor para reproducir contenido local, no tiene apps, no está pensado para reproducir vídeos en streaming ni nada por el estilo. ¿Se puede utilizar para ver Google Drive? Sí. Si tenéis un NAS o una Raspberry Pi con R-Clone, podéis verlo sin problema, pero en principio está pensado para reproducción local. ¿Qué más? Me dijo, para reproducir Super Audio CD y algunos formatos de ISO de música, no tenéis que entrar a través de música, sino a través de películas, porque está pensado para empaquetado, digamos, en forma de que el reproductor lo entienda como una película, ¿vale? Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora en el apartado de contenido. Y con esto, y con unos 19 minutos aproximadamente de vídeo, lo vamos a dejar aquí la primera parte. Y nos vamos a ir en la segunda parte, vamos a ver vídeo, Blu-ray, 1080p, 720p, SD y por supuesto HDR10, HLG y Dolby Vision. HDR10 Plus no lo puedo probar porque esa tele es una C8, no tiene HDR10 Plus, pero podremos reproducir algún Full Ultra HD con HDR10 Plus para que veáis cómo esta tele lo saca como HDR normal, ¿vale? Y también probaremos el conversor de metadatos dinámicos a Dolby Vision que tiene este Oppo 203 chino, o también conocido como Chinopo, ¿vale?
Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, suscribiros si os gusta y lo dicho, nos vemos en la segunda parte. Un saludo, chao, chao.